Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que es el Señor obrando en cada vida, en cada familia, en esta hora. Tenemos el inmenso gusto y el gran placer de compartir con ustedes este programa llamado Bendiciendo a la Familia por medio de las Escrituras. Vamos a hablar en esta hora en Éxodo capítulo 21, pero en el Éxodo capítulo 20 hablábamos sobre los mandamientos de Dios, sobre los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, para que ellos fueran guiados por esos mandamientos, para que ellos se sujetaran a esos mandamientos. Y acá hablamos en el capítulo 21 sobre la ley sobre los esclavos. Recordemos que el pueblo de Israel en ese tiempo empezó a tener esclavos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue esclavo por 400 años en Egipto, pero luego que sale de ahí empieza a conquistar tierra. Después que él empieza a conquistar tierra, empieza a llevarse los esclavos, empezó a llevarse tanto niños como mujeres, él empezó a obtener Entonces ya el pueblo de Israel empezó a conquistar las tierras y empezó a adquirir esclavos de esas tierras. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervos hebreos, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, ella le diere hijos o hija, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor. Por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Entonces dice la palabra del Señor que cuando el siervo amara a su señor, le abrirán un hueco en la oreja y le pondrán, como decir, un zarcillo para que se vea que ese siervo es un siervo de una persona que para siempre, que no se irá. ¿Por qué? Porque ama a su señor. Y aquel que le entregue mujer, cuando el amo llegue y le entregue una mujer al siervo, los hijos que ellos tengan será del dueño por decir, de la casa. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere ella, saldrá de gracia, sin dinero. ¿Por qué? Porque si la descuidaba en la parte conyugal, o en su alimento, o en lo que le tuviera que dar, ella saldría de gracia, o sea, se iría. ¿Por qué? Porque el hombre estaba fallando a un mandato de Dios. Leyes sobre actos de violencia, dice. El que hiriere a alguno diciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. O sea, era también la orden que Dios daba. Si alguien mataba a una persona sin culpa, sin querer, por accidente, aquella persona tendría un lugar donde irse, esconderse o estar allá, mientras que pasaba el tiempo como decir, de la ira. Pero el que mataba por gusto, esa persona también moriría. Ellos lo matarían. Dice, el que hiriere a su padre, a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Estas eran las leyes que Dios estaba colocando sobre el pueblo de Israel en ese tiempo. Si nos imaginamos que esas leyes estuvieran en este tiempo, ¿cuántos hijos maldicen a sus padres?
¿Cuántos hijos se levantan contra sus padres y cuántos hijos golpean a sus padres? Pero dice que el que maldijere a su padre o a su madre morirá. O sea, en ese tiempo tendría que matarlo al hijo que maldijere a su padre. Si en este tiempo se estuviera viviendo algo parecido, donde sus padres o nuestros padres fueran quizás maltratados por nosotros, también deberíamos morir. Además, si alguno riñere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto al que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. O sea, el que hiriere a una persona y aquella persona mientras que estaba en cama herido, esta persona tenía que mantener a su familia o mantenerlo a él. Pero después que saliera ya sería absuelto ¿de qué? De aquella carga. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a su mujer embarazada, y ésta abortare pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto es lo que dice la palabra del Señor, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O sea, era la ley que Dios estaba colocando en ese tiempo. Pero recordemos que viene Jesús después y trae la gracia. Viene Jesús de Nazaret y trae la gracia sobre nosotros. Ya no podemos vivir ojo por ojo, sino que debemos perdonar. Dice que debemos perdonar 70 veces 7, porque Jesús vino a traer vida y vida eterna. Dice, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer o a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuera acorneado desde tiempos atrás, y a sus dueños se le hubiere notificado y no le hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Wow. Si el buey era un buey bravo y acorneara a una persona y muriera, el buey moriría y también el dueño, si no lo encerró cuando le llamaron la atención. ¿Por qué? Porque primero le llamaban la atención, le decía, mira, tu buey es bravo, tu buey es esto, pero si él no hace caso y no lo encierra y lo deja fuera, él pagaría también con su vida. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuando le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no lo cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneado desde tiempos atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Wow. Eran las leyes que Dios le ordenaba al pueblo de Israel. Eran las leyes que Dios estaba colocando al pueblo de Israel. Recordemos que Israel no tenía rey. El rey de ellos era Jehová Dios de los ejércitos. Era el que los guiaba, era el que le colocaba estatutos, era el que le colocaba leyes. O sea, Dios era el que le colocaba todas las leyes a ellos. Y las ordenanzas estaban colocadas por Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era guiado por Dios. Era Dios el que los guiaba, era Dios su juez, era Dios su rey, era Dios todo el que para ellos. Pero hasta que ellos piden un rey.
Entonces dice la palabra del Señor que Dios le colocaba estatutos, mandamientos, para todo, para los esclavos, para los padres, hasta para los animales. Dios colocaba estatutos y mandamientos. Entonces Dios le ordenaba a ellos lo que iban a hacer y ellos tenían que cumplir las leyes que Dios les estaba colocando. Pero siempre el pueblo de Israel se desordenaba y hacía cosas que eran, como decir, en desobediencia a Dios y no cumplía estos mandamientos. Pero Dios se los había colocado bien clarito a ellos. Entonces nosotros vamos a entender es que Dios es justo y para siempre es su misericordia. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde.